Revelación divina. Las naciones marchan contra Israel en el cumplimiento del plan de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, se levantó un oscuro presagio sobre la tierra de Israel. Gog, príncipe de la tierra de Magog, había unido fuerzas con poderosos aliados, Persia, Cus y Puti. Las nubes de guerra llenaban el cielo, y el eco de los guerreros resonaba en el aire, como un ominoso recordatorio de que el tiempo de la profecía estaba llegando a su cumplimiento. El pueblo de Israel, ya atormentado por su historia de sufrimiento, se encontraba en un punto crucial. ¿Dónde estaba su esperanza ante la inminente invasión? En medio de este caos, Elías, un humilde pastor y fiel adorador de Yahvé, se mantenía firme en su fe. En los vastos campos dorados de Israel, mientras las colinas se erguían como altos guardianes, Elías recordaba las promesas divinas susurradas en las noches estrelladas. ¿Por qué temer cuando Jehová es mi pastor? Se repetía, aunque la preocupación por el bienestar de su familia y su aldea lo envolvía como una sombra. Los rumores sobre el avance del ejército de Gog se propagaron rápidamente. La narración del anciano Moisés en la sinagoga resaltaba la angustia y la esperanza. Y yo me glorificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Repetía, alentar la fe del pueblo que empezaba a tambalear. Sus palabras intentaban revivir un fuego que parecía estar extinguiéndose en medio del peligro inminente. El rostro de cada hombre y mujer en la congregación reflejaba la desesperación ante la monumental fuerza que se dirigía hacia ellos. Pero Elías, firme en su creencia, comenzó a ser mirado con desdén por algunos que no podían comprender cómo podía mantener su fe con el desastre a las puertas. Sin embargo, Elías sabía que Dios había prometido estar con ellos, aún en los tiempos más oscuros. Cuando la noche se hizo profunda, y las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad, Elías sintió una urgencia abrumadora. Subió a la cima de una colina, donde las antorchas del ejército enemigo podían verse titilando a lo lejos, como un fuego devorador. Clamó al cielo en medio de su angustia: «Oh Jehová, no nos dejes caer en las manos de nuestros enemigos. Fortalece nuestra fe y revela tu poder, como lo has prometido en tiempos pasados». Un profundo anhelo de conexión divina llenaba su corazón, mientras sus palabras atravesaban el vasto cielo, buscando un eco de respuesta. En ese momento de oración ferviente, Elías sintió que una paz inusual lo envolvía, y la oscuridad del temor comenzaba a disiparse. Pero las antorchas enemigas avanzaban, cada vez más cercanas, desplegando su amenaza sobre la tierra de la promesa. La noche se tornaba pesadilla, una cruel lucha entre la fe y el miedo. El poder de Gog y sus aliados parecía imbatible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La batalla estaba por comenzar, y mientras Elías observaba las luces de la invasión que se acercaban, una pregunta resonaba en su corazón. ¿Podría él fiarse completamente del plan soberano de Dios, aun cuando el miedo y la duda lo asediaban? La tensión en el aire se volvía palpable, dejando la historia en un punto crucial. ¿Sería este el momento en que Dios intervendría, o los ecos de la guerra sellarían el destino del pueblo en la arena de la batalla? El resplandor de las antorchas enemigas se acercaba como un río de fuego en la oscuridad de la noche. En la cumbre de la colina, Elías, con el corazón inquieto, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La fe de su pueblo pendía de un hilo, y él sabía que debía ser su voz de esperanza en medio de la tormenta. En su interior, recordaba las palabras del profeta Isaías:
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Mientras tanto, en los campamentos de Gog, un aire de arrogancia dominaba. El príncipe de Magog, creyéndose invencible, se regocijaba en la inminente victoria. Las naciones aliadas a su causa se preparaban para la guerra, burlándose de los débiles y lastimados de Israel, pero la sabiduría de los esposos de Dios siempre ha brillado en la negrura de la soberbia del enemigo. El Señor susurraba a los oídos de sus siervos, y su plan estaba tejido en la historia, esperando desplegarse en el momento perfecto. Elías descendió de la colina y se dirigió a su pueblo, la voz temblorosa pero firme. Hermanos, el tiempo de nuestra prueba ha llegado, pero no estamos solos. Jehová, el Dios de nuestros antepasados, escuchará nuestro clamor. Alzaremos nuestras voces con fervor, y Él se levantará en nuestra defensa. Los hombres y mujeres, aunque atemorizados, empezaron a unirse en una cadena de oración ferviente. Cada palabra dicha era un eco de fe, pidiendo la intervención divina. La remembranza de sus historias ancestrales, de la división del Mar Rojo y la caída de Jericó, encendían la llama de la esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, Elías se retiró a un lugar solitario y se arrodilló en la tierra. Clamó al cielo: «Oh poderoso Dios, muestra tu gloria una vez más en esta generación. No dejes que caigamos en las manos de nuestros enemigos. Que todos los pueblos sepan que tú eres el único Dios verdadero». Lo que sucedió entonces fue transformador. Un viento fuerte, como un susurro de lo sobrenatural, se levantó en la colina, meciendo los árboles y llevando las oraciones al trono de Dios. Una luz, como la misma gloria del Creador, empezó a circundar a Elías, llenándolo de una paz que superaba todo entendimiento. El cielo parecía responder, y en lo profundo de su ser, un mensaje surgió con la claridad de un relámpago. Este es el tiempo de mi intervención. Mientras la multitud oraba, una voz profunda y resonante se manifestaba en el corazón de Elías. Así dice el Señor: «No temáis, porque vengo a combatir por vosotros. Dad la gloria a mi nombre, y veréis la victoria que tengo preparada. Aun en medio del asedio, mi palabra se cumplirá». Elías se levantó a la vista de su pueblo, que aún murmuraba en agonía. Sus ojos llenos de lágrimas, expresó su nueva esperanza. Dios ha hablado. La victoria pertenece a Dios. Debemos estar firmes en la fe, pues nada es imposible para nuestro Dios. Mientras las primeras sombras del amanecer comenzaban a desdibujarse la noche, el ejército de Gog estaba a punto de atacar. Pero el pueblo de Israel, abrumado por la presencia de Jehová, se había transformado. Con corazones encendidos y voces dispuestas, se prepararon no para la batalla, sino para convertirse en instrumentos de alabanza al Dios que los había rescatado en tiempos pasados. Y en el horizonte, lo que Elías no sabía era que Dios ya había comenzado a movilizar su propia estrategia. Las naciones marchaban, pero un ángel del Señor se paraba en la brecha, reflejando la luz única de la soberanía divina. En el gran teatro de la historia, el verdadero espectáculo estaba por desplegarse. ¿Estarían ellos listos para presenciar la asombrosa intervención de Dios? ¿O aún flaquearían ante el desafío que Sewid mostraba ante ellos? La respuesta aguardaba a ser revelada, como un misterio divino encerrado en el corazón del Creador, haciendo vibrar sus promesas en el aire. La pomposa marcha de los ejércitos de Gog resonaba como un estruendo de truenos en el amanecer que finalmente se abría paso. Las tierras temblaban bajo el peso de la amenaza que se avecinaba, mientras las tropas alineaban sus filas con la confianza de quienes creen que la victoria ya les pertenece. Sin embargo, la atmósfera en el campamento de Israel era radicalmente diferente. Una mezcla de angustia y adoración envolvía a los que, con corazones fervientes, habían decidido rendir sus vidas en alabanza a su Dios. Elías, contemplando a su pueblo desde un lugar elevado, sintió un pulso divino que lo conectaba con la esencia misma de Jehová. Fue entonces cuando un grupo de ancianos se acercó a él, sus rostros reflejando preocupación y aprehensión. «Profeta de Dios,
¿Qué hemos de hacer? No hay armas en nuestras manos ni esperanzas evidentes. ¿Ven el vasto ejército ante nosotros?, preguntaron con visiones nubladas. Con un ímpetu renovado, Elías se volvió hacia ellos, lleno de la convicción que la voz del Señor había sembrado en su corazón. Mirad, hermanos, no son como debemos considerar la contienda. Es Jehová quien peleará por nosotros. Un ejército de cielos acompaña nuestra causa, y nuestro clamor ha llegado a su trono. Preparad vuestros corazones en alabanza. Mientras las palabras de Elías se extendían entre el pueblo, los acordes de la música comenzaban a sonar. Los levitas tomaron sus instrumentos y comenzaron a entonar cánticos de gloria, proclamando la grandeza de Dios, lo cual hizo eco a través de las colinas de Israel. Sin embargo, antes de que el canto se elevara hasta las nubes, un estremecimiento sobrevino a los soldados de Gog. Una presencia en el aire parecía desviar su atención. Un viento fuerte, mucho más que un simple soplo del alba, parecía sacudir las filas enemigas. En medio de la confusión, el príncipe de Magog, líder del ejército impetuoso, sintió un gélido escalofrío recorrer su espalda. «Detened el avance». «Algo no está bien», ordenó. Sus palabras fueron absorbidas por el murmullo de los soldados, que comenzaban a mirar hacia los cielos como si presintieran la gran revelación que estaba por manifestarse. Y fue en ese momento, cuando Elías, alzando sus manos al cielo, pidió con fervor: «Jehová, actúa en este día, que tus enemigos se confundan y se conviertan en polvo ante tu poder glorioso, que todos los pueblos sepan que solo tú eres Dios». Al terminar su súplica, una luz fulgurante descendió sobre los campos de batalla, revelando la gloria de Dios en un esplendor inimaginable. Los soldados de Gog, cegados por la intensidad de la luz, comenzaron a retroceder y murmurar entre ellos: «¿Qué es esto? Sonidos de guerra en el cielo. El Dios de Israel está en la batalla», exclamaban, mientras la primera formación de su ejército se desmoronaba ante la tremenda revelación de la gracia y el poder divinos. El estruendo de alabanzas se convirtió ahora en un clamor de terror, desatando un pánico remanente que los llevó a luchar entre sí. El pueblo de Israel, completamente inmerso en la alabanza, continuó elevando su voz: «Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre». Salmos 136:1. Y mientras lo hacían, la intuición de Elías se hizo más nítida. El cumplimiento de las profecías está cerca. La intervención de Dios se está gestando ante nuestros propios ojos. Susurró en su corazón, mientras el ejército enemigo se dispersaba. Cada paso dado por los hijos de Israel resonaba con una nueva esperanza. Conjuntos de fuerzas invisibles a su alrededor causaban que la alabanza se intensificara. No eran solo hombres y mujeres en la tierra, sino el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a sus antepasados. En ese momento culminante, Elías sintió que su alma se llenaba de una paz inmensa, como si el propio cielo hubiera abierto una ventana de revelación. El tiempo llega. La guerra no es nuestra, sino del Señor, pensó, mientras los ecos de la gloria de Dios resonaban en cada rincón. El desenlace de la contienda era un misterio encubierto. Sin embargo, un conocimiento profundo positivamente latente aguardaba a ser desvelado. ¿Qué sendero tomaría Jehová después de esta gloriosa intervención? Había un plan que iba más allá de lo que Elías y su pueblo podrían prever. Un propósito que se extendía entre las naciones y las generaciones. Por lo que todos esperarían, llenos de asombro, la revelación de las maravillas de su Señor, con el estruendo de los pasos de los soldados de Gog, resonando en la lejanía y el aire impregnado de una inquietante tensión. Elías se encontraba en la cúspide de su experiencia espiritual, un puente entre el cielo y la tierra. Las alabanzas del pueblo de Israel, elevándose como incienso ante el Altísimo, se entrelazaban con el temor creciente de los que habían venido a asolarles, recordando al profeta las palabras del Salmo: «Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Salmos 125:1. Cuando alzaron sus miradas hacia el horizonte,
Los israelitas vieron cómo los ejércitos enemigos estaban en plena desbandada, como hojas secas llevadas por un viento furioso. La luz que había iluminado el campo de batalla ahora parecía fervorosa, haciendo eco de la gloria de Dios, y alimentando la fe que palpitaba en los corazones de aquellos que buscaban refugio en su nombre. Sin embargo, entre el júbilo, una sombra comenzaba a formarse en el corazón de Elías, una inquietante pregunta que reverberaba en su mente. ¿Habrán de regresar? De súbito, un mensajero apareció entre el pueblo, su rostro pálido y lleno de terror. Profeta de Jehová, he visto lo que está sucediendo en el campamento de Gog, dijo con la voz temblando. No solo han sido confundidos, algo más grande se está gestando. Ellos han ido a buscar nuevos aliados, han levantado la voz de desafío hacia las naciones de la tierra. El miedo y el deseo de venganza han encontrado refugio en sus corazones. Elías, sintiendo la urgencia del mensaje, se dirigió a la multitud con su voz resonando como un tambor en la noche oscura. Escuchad, oh pueblo de Israel. La mano de Jehová es poderosa, y su brazo se extenderá nuevamente. Mas no debemos caer en la autocomplacencia, porque el enemigo no se ha rendido. Las profecías todavía esperan su cumplimiento, y el rugido de las naciones incendiadas por el odio quiere desafiar a nuestro Dios. Mientras las palabras de Elías atravesaban el aire, visiones comenzaron a danzar en su mente. Recordó las antiguas profecías de los días venideros, cuando las naciones se alzarían en guerra contra Sión, un coro de voces que clamaba, paz, paz, mientras el cielo se oscurecía con las alas de la destrucción. La advertencia de Daniel resonaba en su corazón. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, mas será quebrantado, y no por mano humana. Daniel 8:25. La multitud comenzó a inquietarse, la ola de adoración dando paso a una inquietante comprensión de que la batalla aún no había terminado. ¿Qué hará Jehová? ¿Cuándo se manifestará su justicia? Era la pregunta unánime que etiquetaba sus pensamientos. Ante la murmullante agitación, Elías decidió orar en la intimidad del alma. Señor, ábrenos los ojos, manifiesta tu voluntad. Muéstranos el plan que por tu misericordia se ha establecido, para que podamos estar preparados. En ese momento, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro, como un murmullo de las promesas divinas que atravesaba el recinto. Elías cerró los ojos, sintiendo la presencia del Espíritu del Señor envolverlo. Un conocimiento profundo brotó en su interior, revelando que Dios planeaba usar la adversidad para afinar la fe de su pueblo, y que las naciones se unieran en su condena. En la perspectiva divina, había un propósito superior que aguardaba. Una batalla mayor estaba en el horizonte. Así dice Jehová: las naciones marcharán contra mi pueblo, pero en su derrota hallarán la gloria de mi nombre. Grande será el día de confrontación, y mi luz brillará en la oscuridad. Aquel que confía en mí no será avergonzado. Resonó en su ser con cada palabra llena de poder. El pueblo, sintiendo el impulso de la revelación, comprendió que la lucha era más que una cuestión de vidas. Era un testimonio de la fidelidad de su Dios a través de las generaciones. Con corazones renovados en esperanza, comenzaron a clamar: Jehová, nuestro protector, ven a salvarnos, pues confiamos en ti. Y así se plantó la semilla del nuevo desafío, mientras las sombras de un futuro lleno de incertidumbre se cernían sobre ellos. El plan de Dios al servicio de la redención estaba en marcha, y las mismas puertas del tormento se abrirían con la poderosa mano del Altísimo. ¿Qué más había de revelarse en el hilo del destino que tejía a su pueblo en la providencia divina? Todos aguardaban, ansiosos, en la expectativa de la próxima intervención de Jehová. En medio de la solemnidad de la promesa de Dios, el viento que había soplado suavemente se tornó en un estruendo desafiante, como si las mismas fuerzas del cielo estuvieran preparando el campo de batalla para la inminente confrontación. La multitud, encendida en fervor, sintió la presión del momento.
cada rostro iluminado por la esperanza y la ansiedad de lo que estaba por venir. Pero Elías, aunque acogido por el calor de su pueblo, sabía que la verdadera batalla comenzaba en el corazón del ser humano. Mientras aguardaban, los primeros alborotos de los soldados de Gog se hicieron más audibles. Un clamor sordo ascendía entre los guerreros, una melodía de amenaza que retumbaba como un tambor de guerra, y con cada eco, se aceleraba el pulso del pueblo de Israel. «No temáis», dijo Elías con determinación. «El Señor de los ejércitos está con nosotros. No caeremos en manos de nuestros enemigos». Los ojos de Elías, sin embargo, se alzaron al cielo, buscando respuestas. Las antiguas profecías revelaban que las sombras de la guerra no eran solo un signo de muerte, sino de un renacer divino. ¿Quién es Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? Miqueas 7:18. Se murmulló en sus labios, encontrando consuelo a través de las palabras del profeta, que claman por misericordia. Los rumores de alianzas entre las naciones enemigas comenzaban a solidificarse. El profeta escuchó de un líder en particular, aquel que se alzaría con más furia, cuya voz resonaba como un trueno en la oscuridad. Sin embargo, también llegó a su corazón un eco de esperanza, el mensaje de Dios prometiendo la salvación y la liberación de su pueblo, cuando invocaran su nombre. Cuando clame a mí, yo le responderé, estaré con él en la angustia. Salmos 91:15. Una noche, mientras Elías se retiraba a orar, vio una visión celestial. En ella, el ángel de Jehová descendía envuelto en luz. Elías. El obstáculo es necesario para que la gloria de Dios se manifieste. La batalla del presente será un testimonio de la fidelidad de nuestro Señor. El fin aún no ha llegado. Prepárate, porque muchos vendrán bajo el estandarte del dolor, y en su quebranto se desatará mi grandeza. En ese mismo instante, el pueblo comenzó a clamar con ímpetu. «Oh Jehová, sálvanos», gritaban mientras se unían en una sola voz, formando un clamor que ascendía como una ofrenda ante el Altísimo. La situación se tornaba compleja a cada momento, pero su oración nunca se debilitaba. Entonces Elías, tocado por la profunda necesidad espiritual de su pueblo, pronunció un nuevo decreto. «Así dice Jehová, mirad, entre las naciones levantaré un estandarte, y los que confían en mí no serán avergonzados. Vendrán tiempos de angustia, pero también tiempos de restauración. Yo los reuniré en mi abrazo, y los llevaré a lugares de paz». La respuesta del cielo empezó a manifestarse en forma de luz que iluminó el horizonte, como un amanecer resplandeciente, señalando que el tiempo de los milagros cada vez estaba más cerca. Pero una nueva sombra se cernía, una sombra que anunciaba que las naciones estaban en marcha, armadas y decididas a desviar el plan de Dios. «Oh pueblo, no desmayéis», exclamó Elías. «El verdadero desafío está por suceder. Golpes sutiles de tentación y duda perseguirán nuestras almas, pero Dios se levantará como un guerrero en la brecha. A medida que las naciones marchan, el propósito de Jehová se revelará en su justicia. Mientras más oscura sea la noche, mayor será su luz. ¿Y qué vendría luego? Las revelaciones divinas aún no habían terminado. El profeta sentía que el hilo del destino no hacía más que empezar a girar en torno a la soberanía de Dios. Con el eco de la guerra en el horizonte y el susurro de promesas en su corazón, Elías se preguntaba, ¿está el pueblo listo para ver el propósito supremo de Dios en acción, incluso en la adversidad que se avecina? La respuesta, él lo sabía, no dependería de las fuerzas humanas, sino del poder del Dios que nunca falla. La alborada del día siguiente se presentó como una cortina de fuego en el horizonte, mientras el susurro del viento reverberaba, llevando consigo la angustia del pueblo de Israel. Elías, en su soledad, sentía el peso retrospectivo de las decisiones del pasado, donde cada aliado y cada enemigo había sido tejido en el tapiz del destino divino. ¿De cuántas maneras puede el hombre desviar el camino trazado por el Altísimo?, pensaba. Pero la respuesta se gestaba en su corazón, más clara que nunca. El propósito de Dios jamás sería frustrado.
Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la tierra, el sonido distante de los ejércitos de Gog resonó en los valles, cual trompetas en un día de conmemoración. Las tropas se acercaban, y en su avance se escuchaban cánticos de victoria inminente. El corazón de Elías latía con fuerza, pues sabía que este era el preludio de una intervención celestial. El profeta se dirigió al pueblo congregado en la llanura, donde lo rodeaban hombres, mujeres y niños, cada uno con una mezcla de miedo y expectación. «Pueblo de Israel», clamó Elías, su voz resonando con el poder del Espíritu. «La batalla no es nuestra, sino de Jehová. Nuestras manos están empoderadas por su promesa. En esta lucha, Él demostrará que aún en los días más oscuros, su luz brilla con mayor esplendor». Los murmullos comenzaron a disiparse, y el pueblo se unió en un clamor unánime. Las plegarias de aquellos corazones temerosos ascendían como humo de frankincenso ante el Altísimo, mientras pedían dirección, fortaleza y protección. Las palabras de Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, cobraron vida en aquellos momentos. En respuesta a la súplica ferviente de su pueblo, Elías se postró en tierra, sintiendo cada latido de sus corazones como un tambor en la sinfonía de la fe. Él sabía que el cielo estaba a punto de responder. En ese instante, vio en su espíritu una visión que atravesaba el tiempo, donde la mano eterna de Dios se movía para liberar no solo a Israel, sino a todas las naciones que clamarían a su nombre. «Escuchad, oh pueblos», pronunció Elías, levantándose con renovado fervor. «De aquí a poco, todos veréis lo que el Señor hará en medio de nosotros. Así dice Jehová. He aquí que en esta batalla, muchos vendrán a mí con corazones quebrantados, y yo no despreciaré un corazón contrito». Las palabras de Elías se propagan como fuego en el corazón del pueblo, infundiendo valor en su espíritu. No obstante, mientras los ecos de la gloria divina comenzaban a manifestarse, una sombra mayor se cernía sobre las naciones. El líder de Gog, un rey con rostro de ira y determinación, se acercaba, decidido a sembrar el miedo en los corazones de los israelitas. Un susurro hizo camino en la multitud. El rey había jurado exterminar a todos los que invocaran el nombre de Jehová. La confrontación estaba a punto de estallar, y para Elías cada segundo se convirtió en un desfile de tensión divina. ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo se manifestaría su poder a través de la neblina del conflicto? Entonces, a través de la voz divina en su corazón, se recordó la promesa. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Los cielos comenzaron a oscurecerse, pero no por la ausencia de luz, sino por la gloria que se avecinaba. Un rugido de ángeles resonó, y Elías en su fervor, gritó una vez más. «Oh Jehová, muéstrate. Déjanos ver tu brazo fuerte y tu salvación». Así, las puertas del cielo estaban por abrirse, y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios se preparaba para manifestarse en toda su plenitud. La batalla del pueblo de Israel no era solo un conflicto, sino un puente hacia la revelación de su gloria, mientras las naciones marchaban con la certeza de que en medio de la adversidad, Dios estaba en control. Elías sabía que la historia apenas comenzaba, y el destino de muchos estaba por decidirse. ¿Qué nuevo asombro traerá el Señor?, se preguntó mientras la atmósfera espiritual se electrificaba. El tiempo de manifestación llegaba, mientras el cielo se tornaba oscuro, y el viento comenzaba a aullar. La atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. Las tropas de Gog avanzaban, con su rey al frente, su mirada taladrando los corazones de los israelitas. Elías, sin apartar su vista del lugar donde se congregaban los soldados enemigos, sentía que el mismo aliento de Dios envolvía su ser, llenándolo de valor divino. «Alabad a Jehová», clamó Elías, su voz resonando como un trueno en medio del silencio de la multitud. «Su fidelidad es perfecta. Él nos ha prometido que ningún arma forjada contra nosotros prosperará». Las palabras del profeta fueron como fuego que avivaba la fe del pueblo.
ahuyentando las sombras de duda que amenazaban con envolver sus corazones. Las huestes de Gog se organizaban. Su número era vasto y sus corazones rebosaban de fanatismo. El rey, alzando la voz, gritó: «Hoy destruiremos a los que adoran a Jehová. Venid, que esta tierra será nuestra». Pero a medida que su desafío resonaba, un eco sobrenatural se levantó desde la tierra, como si la misma creación respondiera a su arrogancia. Elías sintió el poder del Señor descender sobre él. «He aquí que el Señor de los ejércitos se levanta por nosotros», exclamó. Y en ese momento, un ángel apareció ante él, radiante con la luz del cielo. «No temas, Elías, porque la victoria es nuestra. Despliega tu fe y mira la salvación de Jehová», declaró el mensajero celestial. Los corazones de los israelitas, una vez llenos de temor, comenzaron a palpitar con coraje renovado. «Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza», se animaban mutuamente, y en su clamor, el eco de una película de fe comenzaba a desarrollarse. Fue entonces cuando Elías, inspirado por su espíritu, comenzó a cantar: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y levantad, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Su canción resonó como un canto de guerra, y a cada nota, la tierra temblaba, y el cielo respondía con fulgores de luz celestial. Y así, ante la manifestación sobrenatural de Dios, las tropas de Gog se detuvieron, y la confusión se apoderó de ellos. Murmullos de temor comenzaron a extenderse entre sus filas. «¿Qué es esto? Un poder que no reconocemos se alza contra nosotros», se decían unos a otros mientras su confianza empezaba a desmoronarse. Mientras tanto, Elías, sintiendo la urgencia del momento, descendió al valle donde se hallaban sus enemigos. Su corazón palpitaba con la certeza de que Dios estaba a punto de actuar. Con su voz resonante, proclamó: «Reyes de Gog, ¿hasta dónde llegaréis en rebeldía contra el Altísimo? Vuestro desafío no es contra nosotros, sino contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy seréis testigos de su justicia». El rey de Gog, enfurecido, ordenó avanzar a su ejército. «Acabad con ellos», gritó, pero las tropas vacilaron. Una fuerza invisible los contenía. En ese instante, el profeta levantó sus manos al cielo y clamó: «Jehová, muéstrate en tu poder. En el nombre de aquel que reveló su gloria a Moisés, desata tu ira sobre los que desafían tu nombre». Y entonces, un trueno retumbó, como si el propio cielo se estuviera rompiendo en dos. Las nubes se disiparon, revelando una luz deslumbrante que iluminó el campo de batalla. Los soldados enemigos cayeron de rodillas, temblando de terror, pues vieron en la distancia un ejército de ángeles listos para la batalla, alineados detrás de Elías. «Oh Señor, en ti confío», respiró el profeta, mientras una calma se apoderaba de su ser, asombrándose de la magnitud de lo que se avecinaba. Las puertas del cielo se abrían cada vez más. Este conflicto era más que una batalla, era parte de un designio divino que estaba por revelarse. Mientras la tierra temblaba y los cielos se abrían, la pregunta resonó en el aire: ¿qué nuevo cumplimiento del plan de Dios se manifestaría en aquel día glorioso? Elías lo sabía. Lo que estaba por venir transformaría no solo a Israel, sino a todas las naciones que fijaran su mirada en el Dios verdadero. Elías sintió que el peso de la gloria del Señor se desbordaba en el valle como un torrente incontrolable. Ante él, las tropas de Gog, temerosas, se aferraban a sus armas, dudando en avanzar. El cielo se tornaba aún más intenso, y entre los relámpagos que surcaban las nubes, el profeta supo que la hora de la intervención divina había llegado. «Escuchad, oh reyes de la tierra, se acerca un día de juicio», declaró Elías, su voz infundida con la autoridad del Altísimo. «Así dice el Dios de Israel: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y te volveré contra el que estará a tu derecha, y contra el que estará a tu izquierda». La palabra del Señor reverberó en el aire, como un eco poderoso resonando en los corazones de todos los que eran testigos de aquel momento. En ese instante, la atmósfera se volvió eléctrica.
Las tropas de Gog comenzaron a hablar entre sí, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Acaso este hombre ha invocado a su Dios? Murmullaban, mientras observaban a Elías erguido, resplandeciendo con la luz de la fe. Fue entonces que el rey de Gog, sintiendo el pánico apoderarse de sus filas, levantó su espada y clamó: «Retiraos, retroceded, no hay batalla que luchar ante un Dios que abandona a su pueblo». Sin embargo, no había vuelta atrás. Elías, aferrado a la certeza divina, amplió su voz: «Hoy veréis la mano de Jehová mover montañas, y desatará un estruendo que resonará en cada rincón del mundo». En ese momento, los cielos se oscurecieron aún más, un profundo ruido retumbó y el aire se cargó con un aroma de azufre y fuego, y de repente, como un torrente de agua desbordante, los ángeles comenzaron a descender. El ejército celestial, con alas brillantes y rostros resplandecientes en el poder de Dios, rodeó a los israelitas. La presencia del Espíritu Santo llenó la escena con una paz incorruptible que solo el cielo podría proporcionar. Los soldados israelitas, fortalecidos por la visión, comenzaron a alzar sus voces en un clamor unánime: «Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestra fortaleza». Los enemigos, observando el ángel de Jehová, el pánico se apoderó de ellos como un fuego consuming. «Huid, huid, este pueblo tiene un Dios que peleará por ellos», gritó uno de los capitanes de Gog, mientras las tropas comenzaban a desbandarse en desorden. Lo que había sido un mar de caos, ahora se convertía en un espectáculo de confusión y terror. ¿Quién puede resistir ante su ira?, se preguntó el rey de Gog, perdido en su propia desesperación. La voz de Elías, resonante y precisa, se alzó una vez más. «El Señor trae juicio sobre las naciones, y su justicia prevalecerá. Hoy demostraréis lo que significa desafiar a Jehová de los ejércitos». Los vientos aulladores se convirtieron en un susurro, como si el cielo entendiera la gravedad del momento. Y en ese preciso instante, un fuego divino descendió, envolviendo a las tropas de Gog en llamas ardientes, consumiendo su arrogancia y resistencia. El terror se apoderó por completo de ellos, y cayeron en el polvo, temblando ante el Dios de Israel. Elías observó la escena con un corazón repleto de asombro y reverencia. «Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él», murmuró al ver el cumplimiento de las promesas. Y así, la victoria de Jehová se alzaba como un estandarte sobre la oscuridad que conjuró Gog y sus tropas. Pero en medio de la victoria, las palabras del Señor resonaban proféticas en el espíritu del profeta, recordándole que el plan soberano de Dios no se limitaba a esa batalla. «Un nuevo pacto será establecido», susurró a su corazón, «y en él, todas las naciones serán bendecidas». El silencio disipado entre los israelitas era un eco de expectativa, preguntándose cómo se manifestaría esta promesa en los días venideros. La gloria de Jehová había caído sobre ellos, pero la revelación de su propósito eterno apenas comenzaba a desenterrarse. ¿Qué nuevos caminos de gracia y redención se abrirían ante Israel y las naciones? A medida que el eco del juicio divino se desvanecía, el valle permanecía envuelto en una calma sobrenatural. El pueblo de Israel, aún temblando por la grandeza del poder de Jehová, comenzó a mirar a Elías como un faro de su esperanza. Sin embargo, el profeta sabía que la gloria que habían experimentado era solo un presagio de lo que estaba por venir. Mientras las llamas consumían los restos de las tropas caídas de Gog, Elías se arrodilló en la tierra, su rostro tocando el suelo, reconociendo la soberanía de Dios en todos los asuntos. «Señor, tú has demostrado tu poder esta día», oró. Pero la batalla no ha terminado. Las sombras de la guerra aún se ciernen sobre la tierra, y su eco retumbará en el corazón de las naciones. Y mientras hablaba, el cielo resonó una vez más. A lo lejos las trompetas del juicio sonaban sobre las colinas y montañas. Lo que parecía un eco de victoria también se convertía en un símbolo de lo que estaba por venir. Las naciones no se detendrían ante este golpe de deshonor.
El Señor había liberado a su pueblo, pero la ira de los reyes paganos no se apaciguaría con una sola derrota. Elías, alzando sus ojos hacia el cielo, vio visiones de oscuridad y guerra venideras. Un profundo dolor llenó su corazón mientras comprendía que, aunque la victoria era innegable, vendría un tiempo de prueba más profunda. ¿Cuál será el destino de Israel en las manos de sus enemigos?, se preguntó, consciente de que la intervención del Altísimo podía ser también un juicio oculto, bajo la apariencia de salvación. Y fue entonces que escuchó la voz del Señor, clara como el sonar de un timbre celestial. Elías, mi siervo, sobre ti será puesta la carga del anuncio. Mi pueblo debe saber que el tiempo de las naciones está cerca. De la misma manera que he usado este día para mostrar mi gloria, un tiempo vendrá en que volverán a levantarse contra Israel. Los reyes de la tierra, con su orgullo y maldad, se unirán para desafiar mi voluntad nuevamente. Elías, sobrecogido por la revelación, sintió la presencia terrenal de la tristeza. Pero Señor, ¿cómo se puede resistir a tu poder? ¿Cómo puede oscuridad desafiar a la luz? La respuesta del Señor retumbó en su espíritu, llevándolo a una mayor profundidad de entendimiento. La humanidad siempre ha luchado en su resistencia. Aun cuando mi mano se manifiesta, muchos han de caer en la arrogancia, buscando su propio camino en lugar del mío. Esto es el pacto. Los que se arrepienten hallarán mi misericordia, pero los que persistan en su rebelión verán mi juicio. Elías se levantó, los ojos cargados de compasión y advertencia. Debo hablar. Debo proclamar lo que he escuchado, murmuró, su corazón ya empapado en amor hacia su pueblo y hacia aquellos que no conocían al Dios verdadero. Y a medida que regresaba a Israel, el viento sopló a su alrededor, llenándolo de una fuerza renovada. Las palabras del Señor cobrarían vida, y su mensaje sería un fuego en su boca. Los corazones de la nación temblarían ante la advertencia, y al mismo tiempo, un nuevo pacto comenzaría a germinar en aquellos que escuchasen. Los días de juicio volverían, pero también se aproximaban días de gracia. He aquí, realizaré cosas nuevas. Resonó en su mente, y un sentido de esperanza comenzó a brotar incluso en medio de la advertencia. Las naciones marcharán contra Israel, pero la divinidad del plan soberano de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, prevalecerá. Mientras Elías se dirigía hacia el pueblo, las palabras finales se repetían en su interior. Yo soy Jehová, y en mí serán bendecidas todas las naciones. Había más en juego de lo que sus ojos podían ver, y el propósito de Dios estaba más allá de la historia conocida hasta entonces. Un futuro brillante aguardaba a aquellos que pudieran permanecer firmes en su fe. El día siguiente se presentaba con un cielo salpicado de nubes oscuras, como una manta profética que cubría la tierra de Israel. El eco de la victoria de Jehová aún reverberaba en los corazones del pueblo, pero sobre ellos se cernía la sombra de un nuevo desafío. Elías sabía que, aunque el enemigo había sido derrotado en esta ocasión, las naciones que marchaban contra Israel seguirían buscando venganza. Mientras se dirigía hacia la comunidad, Elías sentía el fuego del mensaje del Señor arder dentro de él. La gloria de Dios se ha manifestado hoy, proclamó cuando llegó ante su pueblo. Pero las advertencias del Altísimo también brotan del sacrificio de esta batalla. Escuchad, oh Israel, los caminos de Dios son insondables, y muchas pruebas habrás de enfrentar. La multitud aguardaba sus palabras, con el rostro iluminado por la esperanza y la expectativa, pero también con una inquietante conciencia de lo que estaba por venir. Así dice el Señor, las naciones volverán a unirse, y de su ira se levantará un clamor que traerá el eco de la guerra. Pero no debéis temer, porque aquel que confía en Jehová será levantado como un monte, y no será movido. El pueblo escuchó en silencio. Quienes tenían el corazón atrevido expresaron su temor. Pero aquellos que conocían la historia de la fidelidad de Dios, sintieron un renovado vigor. Sin embargo, la inquietud de Elías aumentaba. Sabía que el camino hacia la redención de Israel no sería fácil.
Las visiones que había recibido empezaban a tomar forma en su mente, como si el horizonte de la historia se estuviera trazando a través de las nubes del tiempo. No será solo un conflicto entre pueblos, continuó Elías, sino parte del gran plan de Dios para llevar a las naciones a un punto de encuentro. Aún en su desesperación, el pueblo de Dios debe mantenerse firme en la fe. De ellos dependerá la revelación del propósito eterno del Altísimo. Mientras los corazones vibraban con la resonancia de su voz, Elías sintió un leve estremecimiento en el aire, como si Dios mismo estuviera moviendo las alas del destino en preparación para lo que vendría. De pronto, un joven corrió desde el borde del pueblo, sus ojos desorbitados y llenos de miedo. Profeta de Jehová, los mensajeros del rey de Gog ya están aquí, han venido a hablar de la paz, pero sus corazones están llenos de odio. El pueblo se quedó en silencio. Las palabras del joven resonaban como un presagio funesto. Elías, sintiendo el hilo de conexión entre este mensaje y las revelaciones que había recibido, sabía que este era un momento crucial. «Traedlos aquí», ordenó. En su interior sabía que necesitaría discernimiento, porque lo que parecía un intento de tregua podría esconder intenciones mucho más oscuras. Cuando los mensajeros enemigos llegaron, las miradas se cruzaron, cargadas de desconfianza. El líder de la embajada, un hombre de porte orgulloso y ojos astutos, se adelanta, y con voz engañosa, dijo: «Profeta de Israel, hemos venido a ofrecer un pacto de paz. No deseamos más derramamiento de sangre. Reconocemos la grandeza de tu Dios, y buscamos entender cómo podemos coexistir en armonía». La multitud murmuró, y Elías, sintiendo un conflicto en su espíritu, se plantó con firmeza. «No aceptéis la paz que no proviene de Jehová. Cuidado, pues las lenguas pueden ser más afiladas que las espadas. ¿Acaso creéis que el enemigo ha abandonado su fiera intención? La luz de Dios brilla para desenmascarar al impostor». Los mensajeros, aunque desconcertados por la intrepidez de Elías, intentaron sostener su postura. ¿Qué ganáis al continuar viviendo en conflicto, cuando podemos encontrar una solución pacífica? La historia ha demostrado que la guerra solo trae dolor. Con cada palabra, intentaban seducir el oído del pueblo, pero Elías interrumpió. El dolor del pacto engañoso es más terrible que el sufrimiento de la batalla. La paz de Jehová es el único refugio seguro en tiempos inciertos. Y mientras hablaba, la voz de Dios resonó en su alma con mayor claridad. Aquellos que confían en mí encontrarán paz, pero muchos caerán en la trampa de la aparente conciliación. Elías, con el corazón en llamas, supo que debía ser un portavoz audaz del mensaje de Dios. Vedad de Jehová es la espada que no se quiebra, es del corazón de verdad que solo puede brotar la paz. Eso es lo que le ofreceremos al mundo. Las dudas empezaron a disolverse entre el pueblo al escuchar su voz, tan llena de convicción. Las palabras de Elías servirían de faro, guiándolos a través de las brumas del engaño y hacia la verdad que se encuentra en la longitud y profundidad de los caminos de Dios. El líder de los mensajeros vio que su táctica fallaba, y su mirada se endureció. Si no deseáis la paz, entonces nos vemos obligados a actuar según conveniencia. Aún vuestra victoria no durará. Cerraréis los ojos a lo que está por venir, y veréis que vuestra fe será vuestra propia perdición. Proclamó mientras el aire alrededor se volvía tenso. «¡Cuidado!», gritó Elías con el corazón ardiente por la voz de Dios. No hay paz en el corazón de los que engañan, pero en medio del juicio, aquellos que están dispuestos a rendirse a Jehová, hallarán su refugio. Las naciones pueden marchar, pero el plan de Dios es irreversible. Debemos estar preparados para responder a su desafío con la adoración que viene de un corazón sincero. Mientras estas palabras se sembraban en lo más profundo, sus ojos se elevaron al cielo, sintiendo un temor reverente de que el desenlace de esta confrontación podría pronto revelarse. No solo una batalla física estaba en juego, sino una lucha espiritual que afectaría a generaciones enteras. No solo de Israel, sino de todas las naciones. El pueblo escuchó las advertencias,
La pregunta que resonaba en su corazón era clara. ¿Qué haría Dios en medio de la furia de las naciones y la arrogancia de los reyes? El manto de un nuevo capítulo del plan soberano de Dios se comenzaba a desplegar. Mientras los mensajeros se retiraban con amenazas veladas, la atmósfera se tornó cargada de anticipación. La lucha venidera sería decisiva no solo para Israel, sino para el futuro de toda la humanidad. El pueblo de él, que había sido revestido de esperanza, debía prepararse para enfrentarse a las sombras del engaño y la brutalidad del odio. «Levantaos en alabanza, oh Israel», gritó Elías, «porque nuestros corazones están vestidos de fe. El mundo no nos comprenderá, pero nuestro Dios va adelante, preparando el camino de un nuevo pacto, donde las naciones serán unidas y la gloria del Señor se manifestará». El ambiente temblaba por su proclamación. Un nuevo capítulo debía escribirse. Aún había más del plan soberano de Dios por revelar, y cada uno en ese pueblo debía tomar su lugar en la historia divina que estaba por desdoblarse. ¿Cuáles serían los próximos pasos de su Creador en este tiempo naciente? Sus corazones palpitaban por la expectación del desenlace, mientras un mundo tambaleante anhelaba la luz de la redención que Dios iba a enviar.